Hola, mi nombre es Camilo Rodríguez, soy estudiante de teología del Seminario Teológico Bautista de Cali y este es un video sobre antropología veterotestamentaria. 2. Eh, es importante estudiar la antropología en la Biblia porque la Biblia, más que revelarnos a Dios y más que mostrarnos a Dios, nos habla del hombre. Cuando la Biblia empieza en Génesis 1:1, da por sentado la existencia de Dios. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim y en el español dice en el principio creó Dios. Da por sentado que desde el principio Dios ya está. Y en ese capítulo comienza a generarse una cantidad de eventos de creación que son una antesala para traer al hombre a la existencia. Entonces va a haber tiempo, va a haber espacio, va a haber tierra, va a haber agua, plantas, animales, una atmósfera, todo lo que permite que el ser humano pueda venir a la existencia. Como última obra de Dios eh, y en consenso divino, ¿sí? La escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios trae al hombre a la existencia, ¿sí? Por supuesto que la Biblia nos va a hablar de Dios, pero nos va a hablar del hombre desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. La Biblia nos va a hablar de Dios siempre en relación con el ser humano y en la medida en que el ser humano pueda y tenga la capacidad para recibir la revelación o para entender el concepto de Dios, ¿verdad? Eh, el Antiguo Testamento utiliza más o menos unos 5 o 6 términos para hablar del hombre, ¿sí? En el español, por ejemplo, la Reina Valera aparecen términos como joven, como hombre, como varón, pero pues que no nos dicen mucho, mientras que el hebreo sí nos va a mostrar una diferencia en los términos que está usando pues el autor de los libros, pues donde aparezca como tal el hombre. 3. Bueno, aquí hay un aviso importante y es que este estudio no es de mi autoría, sino que pertenece a la temática de la materia Teología del Antiguo Testamento, cabeza del profesor Luis Carlos Rincón Olaya. Y en la descripción del video voy a dejar el enlace del video que él hace, que me parece muy importante, pues que también lo puedan ver. 4. Bueno, este estudio lo vamos a hacer desde la etimología del Antiguo Testamento para referirnos al hombre. Es decir, que vamos a ir a la definición o a la raíz de los términos eh, que utiliza la Biblia para referirse al hombre. Entonces, aquí hay un versículo que es Salmo 144, 3 y 4. Quiero leerlo. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que le estimes? El hombre es semejante a la vanidad, y sus días como la sombra que pasa. Entonces, cuando utiliza aquí la palabra hombre, que hay tres veces se nombra la palabra hombre, utiliza dos términos distintos. El primero que utiliza es el Adán, y el segundo que utiliza es el Enosh. Esas dos palabras nos van a dar una visión diferente. Vamos a pasar a la quinta, que es una laminilla donde está en hebreo estas palabras de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la tercera palabra que tiene encima un 120, esa palabra es el Adán. Y aquí dice hombre, pero se está refiriendo directamente a Adán. Y más adelante, la séptima palabra dice Enosh, que es la 582, que también en español se traduce como hombre. Vamos a la siguiente laminilla.
Entonces aquí nos da una definición de Adán con la diferencia. Mira que Adán dice como definición que es un ser humano, se refiere a la especie o a la humanidad, a gente, a persona, humano, a varón. Pasa a la siguiente. Y aquí Enosh tiene un significado un poco diferente, porque Enosh dice que es un mortal, también significa hombre, pero significa amigo, extranjero, humano, marido, mortal, viril, siervo. Entonces vamos a ver la diferencia de esos términos, ¿verdad? Vamos a pasar a la 8. Y vamos a empezar con el primer término que aparece, que es el Adán. Bueno, se relaciona como el ser humano que fue, ¿sí? El ser humano que fue creado. ¿Cómo salió el hombre de la mano de Dios? Entonces, el hombre fue formado por Dios. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ese hombre o ese ser humano que Dios formó es persona, es ser humano, es imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ese hombre que Dios crea tiene una semejanza de Dios. ¿Y a qué se refiere con que tenga una semejanza de Dios? Quiere decir que tiene sentimientos, ¿sí? El hombre puede expresar amor, tristeza, euforia, admiración, odio, envidia, celos, afecto, alegría, optimismo. O sea, el hombre tiene la capacidad de tener sentimientos y además de expresarlos. También tiene intelecto, puede aprender, puede entender, puede razonar, puede tomar decisiones, puede formarse una idea determinada de la realidad y puede además comunicarla. Tiene voluntad, es decir, que puede decidir con libertad lo que desea y lo que no desea. Y tiene un carácter que lo identifica, que son la cantidad de rasgos que lo identifican y lo distinguen de los demás seres humanos o de las demás criaturas de Dios. Bueno, aquí sigamos a la siguiente laminilla. Aquí estamos en Génesis 2:8. Como les decía, aquí aparece el hombre. Por ejemplo, Génesis 2:8. Sí, dice, y plantó Yahvé Dios huerto en Edén, al este, y puso allí el hombre. Y cuando dice el hombre, la palabra que usted está utilizando es Adán. Entonces, eso es muy importante. La laminilla 11. Entonces, aquí Adán, como lo decía anteriormente, se identifica como un ser humano, como especie, como humanidad, como persona y como varón. Hay una laminilla donde aparece Dios con el hombre así, con la manito atrás. El ser humano también tiene la capacidad de mostrar emociones, ¿sí? Puede mostrar admiración, adoración, regocijo, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, júbilo, calma, confusión, antojo, indignación, dolor, embelesamiento, envidia, excitación, temor, terror, interés, disfrute, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual y compasión. Puede tenerlas y puede demostrar emociones. También tiene la capacidad de comunicarse, que eso es muy importante. Puede comunicarse con Dios, con otros seres humanos y además pueda crear relaciones, porque tiene un lenguaje que es simbólico, que además es complejo porque tiene unas secuencias sonoras y unos signos gráficos definidos. El hombre viene de la mano de Dios con varias funciones. La primera es ser vicario de Dios, es ser representante de Dios en la tierra. La segunda, como
que hace parte del ser vicario, es ser administrador de la creación. Génesis 1:28 dice, y señoreará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Tiene también una responsabilidad, no solo tiene como el ser administrador, sino que él es responsable de la creación. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en Génesis 2:5 dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces mire que la tierra y la creación son responsabilidad del ser humano. Hasta ese momento el ser humano es cuidador de la tierra y responsable cuidador de la tierra. Es impecable. Hasta ese momento el hombre no pecaba o no había pecado y el hombre no fue creado para morir. Hasta ese momento el hombre no sufría, no había muerte para él hasta ese momento. Vamos a pasar a la laminilla que dice Enosh, que es la 12. Sin embargo, como todos sabemos, en Génesis se da la caída del hombre y para esa caída el hebreo nos habla de de un término diferente para referirnos a ese ser humano, y es el término Enosh, que es el ser humano, no el ser humano que salió de Dios, sino es el ser humano que resultó ser. Enosh viene de una raíz hebrea que significa fragilidad, debilidad, calma, significa que está desahuciado, significa que está desesperado, que tiene dolor, que puede enfermar, que es incurable por sus propios medios, que su estado es lamentable y me gusta este último, que es perverso. Nos refleja cuatro aspectos importantes. Primero, que diferencia con Adán, es mortal. Ya el hombre muere. Segundo, el ser humano es un varón viril y marido. El tercero, su condición ya deja de ser administración para ser siervo. Y cuatro, comienza un periodo de perversidad. Y para este periodo de perversidad, el ser humano deja de ser el cuidador de la creación para ser un devorador de la creación. El ser humano hasta el día de hoy, el Enosh hasta el día de hoy es un devorador de la creación. Siguiente laminilla. Aquí tenemos el Salmo 144:3, que es la quinta. Y dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Ese término que acabamos de decir es el Adán. O el hijo del hombre para que lo estimes. Ese hijo del hombre que están nombrando ahí es Enosh. Es un hombre caído. Siguiente laminilla, que sería la 14 aquí. La definición de Adán, perdón, de Enosh, comienza a decir mortal. Ya es un hombre mortal. Tiene otras definiciones como amigo, aspecto extranjero, gente, hombre, marido, mortal, varón, viril, siervo. Mire que su condición se ha degradado. Como les decía, siguiente laminilla. Esto viene de una raíz hebrea que es anash. Y mire que aquí dice que es frágil, débil y melancólico. Que tiene calamidad, que está desahuciado, desesperado, con dolor, puede enfermar, es incurable, su estado es lamentable y es perverso. Vamos a la siguiente laminilla que también dice Nosh. Entonces, en la Biblia aparece en otros versículos ese Enosh. Y la primera está en Job 5:17 y dice, he aquí,
Bienaventurado a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, el Enosh es un ser humano que necesita ser corregido, que tiene que ser corregido. Ya no es como el Adán. Este tiene que ser corregido. Su conducta no es del todo buena y tiene que ser corregido. Segunda, Job 13:19 es objeto de burla, ¿sí? Es, dice, ¿quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Es un hombre que es objeto de burla por su baja condición. 3. Debe luchar toda su vida en trabajos difíciles. Eso está en Job 7:1. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Ese hombre que está diciendo ahí es Enosh. Y sus días como los días del jornalero. Este hombre tiene que trabajar muy duro para conseguir su sustento. 4, como dijimos, es temporal, ¿sí? Dice el hombre, el Enosh, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Es injustificable delante de Dios, ya no tiene justificación delante de Dios, por lo menos por su propia cuenta. Necesita un intercesor, necesita alguien que lo justifique delante de Dios. Por sus propios medios es injustificable. Y es traicionero. Salmo 55, 12 y 13 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, ahí es Enosh, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Entonces vemos que este Enosh es un ser caído, que este Enosh es un ser que ya no tiene esas características del Adán, sino que ahora su naturaleza es perversa, es débil, es enferma, entre otros. Vamos a la siguiente laminilla, que es el Ish. Entonces, otro término que utiliza el hebreo es Ish, que se refiere al ser humano que empieza a ser. Este Ish también se trabaja en femenino, porque en femenino es Isha, que es mujer o es esposa. El término Ish refleja un ser humano que es padre de familia, proveedor de su casa, pero está endeudado y vive del día a día. Sin embargo, es un hombre que tiene algunas posibilidades y se espera que se discipline. Vamos a la siguiente laminilla, Génesis 25-27. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Ahí cuando dice hombre del campo es Ish. Pero Jacob, que era varón quieto, ahí cuando dice varón también está hablando de Ish, que habita en tiendas. Entonces, siguiente laminilla. A mí este me impactó mucho porque la definición que tiene la Reina Valera dice alguno, pero esta sí me impactó que dice cadáver, casado, digno, extranjero, extraño, hombre, humano, labrador, macho, marido, marinero, paladín, persona, soldado, varón. Este es un hombre que trabaja, pero su condición es baja. Sigue, esa es la siguiente laminilla de Ish. Su condición es baja, sus trabajos y su posición social es de baja, sí, va como de bajo estrato, como de bajo perfil. Génesis 25-27 se relaciona con oficios como hombre de casa, beduino y campesino, que es el que acabamos de leer. Mientras que Esaú era un cazador, Jacob era un hombre de tiendas. No son oficios de renombre, no son oficios, por decirlo así, como especiales. Son oficios que les permiten vivir el día a día, que les permiten llevar una vida, pero no con visión, sino simplemente ganan su sustento y no tienen más, no aspiran a más, sino esa es como su condición permanente. Por lo general se relaciona también con soldados, sí, pero no soldados como generales o capitanes, sino con soldados rasos, soldados de baja categoría. Samuel 7:14 dice, yo le seré a él por padre y él será mi hijo.
y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres. Esa vara de hombres está hablando de Ish y con azotes de hijo de hombres. Este hijo de hombres ya no habla de Ish, sino del Adán. Entonces es un hombre que necesita ser corregido, que necesita que la vara pase por él para que corrija su conducta. Y Isaías 4 al 1 está hablando de un hombre, no lo tengo aquí, está hablando de un hombre que se dio el liderazgo de su casa. Él no es un hombre líder, por eso su trabajo es de baja, como de baja, no calidad, sino de baja clase, de bajo nivel, porque él no es un hombre que lidere ni en su casa ni afuera. Es un hombre que tiene una esposa que no se quiere quedar sola, o sea, no se casa, digamos, por el hecho de, digamos, esta mujer no se casa por el hecho de que su marido le provea, sino que ella misma provee para su marido, para ella misma y también para su marido. Más o menos como medio mantenidito el hombre. Entonces, esa es como la relación de Lish. Vamos a la siguiente laminilla. Aquí aparece un nuevo término que utiliza el hebreo y es el Bajur. El Bajur es el ser humano que puede llegar a ser si quiere, ¿sí? Aquí depende mucho de la voluntad del ser humano, si se quiere quedar en esta condición de Bajur o si quiere avanzar a otra condición que vamos a ver más adelante. El término Bajur refiere a un hombre joven que confía en su fuerza, en sus capacidades, tiene relación con un hombre joven, inexperto e inmaduro. Siguiente laminilla. Eso está en Proverbios 20:29. Y dice la gloria de los jóvenes, cuando dice jóvenes ahí está utilizando el término Bajur, es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Sí? Aquí en la laminilla está en la 970, el número 970 que está en plural dice Bajurim. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Es una persona que confía en su propia fuerza, es una persona que confía en sus propias capacidades. Y quiero que vayamos a la siguiente laminilla. Se relaciona con ser joven, ¿sí? Con ser escogido, con ser hijo, con ser joven, pero también con ser niño, ¿sí? Eh, Se relaciona mucho como con inmadurez. La siguiente laminilla que también habla del Bajur. El Bajur, como lo leímos en Proverbios 20:29, se gloría en sus propias fuerzas. En Ezequiel 23:6 dice que esos Bajur, o el término que usa para hablar de ellos es que son codiciables, ¿sí? Son visualmente o son atractivos, son codiciables. Eclesiastés 11 al 9 habla de que son inclinados a los placeres de la vida, inmaduros e impulsivos. Dice, alégrate joven, y aquí dice Bajur, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes, ahí utiliza Bajurim, porque también está en plural, flaquean y caen. Este término también se asocia a gente que fluctúa, ¿sí? No, a veces el Bajur quiere comerse al mundo, está arriba, 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 pero a veces hace el otro efecto, cae hasta lo más profundo, entonces está siempre oscilando, está siempre fluctuando, entonces esa es como su condición, no es maduro, no es como estable, sino que tiene altos y tiene bajos. En Lamentaciones 5:13 está hablando de los jóvenes que fueron llevados para moler y para los oficios más pesados. Y a esos jóvenes que se llevaron es a los Bajur, a los que son de más lindo aspecto, a los que eran fuertes, a esos fueron los que se llevaron. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor se llevó a los príncipes, Nabucodonosor dice que se lleven a los demás lindo aspecto, los que estén en la corte, bueno. Eh, Lamentaciones 5:14 dice que dejan sus canciones por el peso del exilio y del trabajo.
Y en Eclesiastés 9 son exhortados, perdón, en Eclesiastés 11:9 son exhortados a acordarse del Señor. El Bajur tiene la gran debilidad de olvidarse del Señor o de confiar tanto en su fuerza que parece que no necesitará al Señor, pero son exhortados a buscar o acordarse del Señor. Listo, vamos a ver otro término, siguiente laminilla, que es el Sahar. Sahar, que es de la misma condición, dice, es el ser humano que puede llegar a ser también si quiere. El término Sahar es un poquito diferente al Bajur porque el término Sahar hace referencia al hombre que lidera, al hombre que es representativo, que es más digno, al que es macho, varón, viril, que tiene la capacidad militar pero de alto rango, que se puede relacionar como primogénito, que tiene una estrecha relación con memoria, o sea, con ser recordado, con el que se está, y es con la persona con que se establece un pacto. Cuando Dios estableció un pacto, lo estableció con estos, con los Sahar. Vamos a la minilla siguiente, que es Génesis 1:27. Dice, y creó Dios el hombre, ahí está hablando del Adán, en su imagen y en imagen de Dios lo creó a él. Y sigue, varón, cuando dice varón está hablando del Sahar. Y hembra creó a ellos. Ahí cuando dice varón, que es el representativo de su especie, es el que, así como el más representativo de su especie, ahí está hablando de Sahar. Varón, Dios creó al hombre, pero dentro de ese hombre que creó, creó al varón, al representativo. Siguiente laminilla, que es el término Sahar. Mira que dice en la definición que es recordado, ¿sí? Dice que es el sexo más digno de notarse. En la Reina Valera tiene definiciones como varón, cabrío, hijo, hombre, macho cabrío, masculino. ¿Sí? Es el que sobresale, ¿sí? Por eso decíamos al principio de la menilla que es el ser humano que puede llegar a ser si quiere, porque para hacerlo pues necesita esfuerzo, necesita trabajo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, la menilla de Sahar. Aquí aparece Hércules. Eh, bueno, Génesis 1:27 ya lo miramos. Curiosamente, este término en la Biblia hace mucha referencia a la parte sexual, ¿sí? Y aparece en Levíticos, y la referencia que aparece en Levíticos es una prohibición al homosexualismo, pero con esto Sahar. O sea, para Dios es una abominación, pero cuando dice que no se puede echar con varón, habla directamente del Sahar. O sea, se relaciona directamente con este tipo de personas. En Levíticos 12:7 habla acerca como del primogénito de una mujer. Y en Génesis 17:10 habla acerca de la circuncisión, y ahí es donde le decía que es con la persona con que se establece un pacto, porque a ellos es a los que se manda circuncidar. Cuando ordena la circuncisión, que ese no lo tengo aquí, habla específicamente del término Sahar. Bien. Y tenemos hacia adelante también el término, la siguiente laminilla es el término Geber. Geber es el ser humano que debe ser. Y este me encanta porque el término Geber hace referencia también a un varón fuerte, esforzado, que crece, que actúa con valor y con soberbia, que sube, que viene de menos a más, que es guerrero, es el ser humano más grande al que puede aspirar que puede aspirar a ser un ser humano. Entonces, si ustedes ven ahí en la imagen, es un ser humano que viene de menos a más. No estoy hablando de evolución, sino de un ser humano que no se queda en la condición en la que está, sino que es visionario, que aspira a llegar a ser algo más y se esfuerza por hacerlo.
En la siguiente laminilla, que es Éxodo 10:11, dice: no será así. Id ahora vosotros los varones. Ahí cuando dice los varones está hablando del término Geber. Aquí lo traduce como los adultos. ¿Sí? Está en plural, dice es Geberín. Lo traduce como los adultos. Dice: y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces, este término Geber se relaciona mucho con el liderazgo espiritual. Es una persona que es líder. Vamos a la siguiente laminilla. Geber viene de una raíz hebrea que es gabar, que significa ser fuerte, prevalecer y actuar de manera insolente. O sea, es una persona que no se detiene, sino que va siempre hacia adelante. Y en la definición en la Reina Valera dice: confirmar, crecer, engrandecer, esforzar, fortalecer, fuerte, mayor, prevalecer, portarse con soberbia, ser valiente y subir. Siguiente laminilla habla directamente del Geber. ¿Sí? La definición de Geber aquí es hombre valeroso, guerrero. Y en la definición de la Reina Valera es hombre duro, varón. La siguiente, la manilla de Geber, que ya es la... Dice, Éxodo 10:11, como ya lo leímos, él tiene el liderazgo espiritual de su casa o de su comunidad. Este Geber es líder. Siempre está adelante, siempre va a ir hacia adelante. Jeremías 41:16 dice que es hombre de guerra, es jefe militar, no es un soldado raso. O sea, este Geber, cuando se utiliza para rasgos militares, tiene una capacidad de militar de alto rango. ¿Sí? No es el soldado raso como lo veíamos con otros términos, sino es el tipo de hombre, el tipo de persona, que no solo hablo aquí de hombre como género, sino de hombre como especie. ¿Sí? Es el tipo de persona que es líder, que toma la batuta, por decirlo así. En segunda de Samuel 22:26 habla de que es un hombre esforzado, fuerte, gigante, grande, de gran valor, hombre poderoso, valiente. Se habla de varón de guerra o de vigoroso. Ese sí lo tengo aquí, dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Perdón, este hombre Geber tiene relación con un aspecto del carácter que es integridad y rectitud. O sea, es ejemplar. Y en Primera de Crónicas 24:4 lo relaciona como un varón principal. Ese sí lo uso aquí. Primera de Crónicas 24:4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. Entonces, cuando dice que había más varones principales, el término en el hebreo que está utilizando es Geber. Y es, como ya lo dijimos, ese Geber representa como el pionero, como el que va adelante, como el que siempre está creciendo, como el que siempre está avanzando, el que siempre va hacia adelante. Ese es el Geber. Y es el ser humano que deberíamos ser, o al ser humano que toda persona debería aspirar a ser, es el Geber. ¿Listo? No sé si haya preguntas por aquí. Bueno, escuchando las clases de diferencias de varón, muchas veces uno lo toma como lo dice la Reina Valera, o sea, varón esforzado y valiente, por ejemplo, pero uno no sabe
o no entiende los significados en el idioma hebreo, ¿sí? Entonces no sé si, digamos, por ejemplo, en ese versículo, de pronto no lo voy acá, se está refiriendo al que debe ser. El Señor le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo lo veo como si fuera ese ser que va a hacer, no el que es, sino el que va a hacer. Es más o menos eh, lo que puedo entender, ¿no? Sí, más o menos, sí, sí, yo entiendo tu idea. La escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Y parte de eso también le estaba diciendo a Gedeón eso, le estaba diciendo, tú eres un varón esforzado y valiente, aunque uno se da cuenta pues que Gedeón no era tanto así, ¿sí? Pero esa palabra de Dios lo identifica, le dice, usted es varón esforzado y valiente. Y en muchas ocasiones uno lo va a ver cuando Dios renombra a las personas, ¿sí? Dios renombra a Abraham y lo vuelve de un padre enaltecido a algo más grande, un padre de muchedumbre, ¿sí? Dios renombra a Jacob y lo vuelve Israel, ¿sí? Entonces Dios también llama las cosas que no son como si fueran, pero también identifica las cosas tal y como son, ¿sí? Eh, y lo vimos aquí en el estudio que acabamos de hacer. Identifica al varón, pero ¿con qué clase de varón está tratando? ¿Con qué clase de persona está tratando? ¿Sí? Ya no está tratando con el Adán que salió de sus manos, está tratando con un Enosh, está tratando con un Ish, ¿sí? En Eclesiastes está tratando directamente con un Bajur, con una persona que es impulsiva, con una persona que es imprudente, inmadura, ¿sí? Pero de pronto está tratando después con un Sahar, ¿sí? Y el Señor sabe exactamente con quién está tratando y a quién específicamente le está dando determinado mensaje. ¿Cómo podemos influenciar el estudio del hebreo? Digamos, solo en esta palabrita lo que es varón uno ya lo piensa para leer, cuando uno está leyendo, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, que varón y hembra los hizo. Entonces no solamente uno, o sea, ve uno la imagen como el varón, como el hombre, pero uno no se pone a mirar si es esforzado, si es valiente, si vino a administrador, o como decía usted en la exposición, que si ya pasó a ser siervo, ya pasó a ser, era administrador, pasó a ser siervo. ¿Cómo podemos decirle a las otras personas, mire, necesitamos profundizar en el hebreo de la que es la raíz para, para, para definir, para hacernos otra idea, porque siempre nos hacemos la imagen del varón, ¿no? Alguien valiente, fuerte, pero aquí viendo la clase nos muestran otros tipos de varones que, aunque está la palabra varón, pero el significado es muy diferente. Bueno, ahí va de pronto la última diapositiva, que es la clase de humano que uno quiere ser. Y esa clase de humano que uno quiere ser también influencia a las demás personas. Cuando yo tomo la iniciativa de estudiar una materia, por ejemplo el hebreo, un idioma, que me abre el panorama, que me abre el espectro para entender un poco más la escritura, yo tengo la capacidad de influenciar a otros. Y yo tengo, con mi capacidad, tengo la capacidad de enseñarle a otro. ¿Sí? Gracias a Dios estamos viendo esto, porque esto nos permite a nosotros ver esos términos y sembrar en usted también la necesidad de que usted también debe tener cuidado a la hora de exponer la palabra, de revisar cuál término es el que se está usando. Bien, entonces, como última pregunta, como para reflexión, como para una lección de vida, como para sacar de este, aunque yo imagino que deben salir muchas, de este estudio, es qué clase de humano somos o qué clase de ser humano queremos ser. ¿Somos el Adán que salió de la mano de Dios? Creo que ya no lo somos. ¿Somos el Enosh que está caído, que es débil, que es bajo? ¿O somos el Ish? ¿O somos el Bajur, que es inmaduro? ¿O somos el Zahar, que es representativo? ¿O somos el el Geber, que es esa clase de ser humano que todos debiéramos ser? Pues para reflexionar
cómo somos y para reflexionar a dónde queremos llegar. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Pueden seguir comentando ahí en Facebook o en YouTube. Vamos a estar prestos a responder sus preguntas. Muchas gracias y Dios les bendiga.